Bueno, cuando el pastor me dijo de la meditación de la palabra, yo le dije, pastor, voy a compartir acerca de la iglesia. La iglesia es un tema amplísimo, pero es un tema muy emocionante. Es un tema que cuando uno se mete en él, hay muchas aristas, muchas cosas que plantear acerca de la iglesia. Y nos vamos a pasear en esta mañana hablando de qué es la iglesia, cuáles son los propósitos de la iglesia, qué es una iglesia neotestamentaria y qué ofrece la iglesia. ¿Qué ofrece la iglesia construyendo los muros a la gente? ¿Qué ofrece? Vamos a pasearnos por allí. La primera mención de la palabra iglesia aparece en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16. Vengan conmigo a esa cita. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, es la primera vez que se menciona la palabra iglesia. Hay como 29 veces más que se menciona esta palabra en el Nuevo Testamento. La palabra iglesia como tal. ¿Ok? Los que tienen allí abierto en Mateo 16, 18, dice así. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay unos hermanos que han sacado frases acerca de la iglesia y han dicho, la iglesia no es un hotel para santos, sino un hospital para pecadores. La iglesia no es un hotel para santos, sino un hospital para pecadores. La iglesia es el único organismo en el mundo capaz de cambiar la vida humana. La iglesia, ninguna institución humana, hermano, ni política, ni filosófica, ni religiosa, puede cambiar la vida del hombre como lo hace la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? En esta cita de Mateo 16, 18, que se la quiero dedicar, ahí aparece el Señor hablando y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiere decir, hermanos, que la iglesia es de origen divino. La iglesia es de origen divino. Dígale que tiene al lado, la iglesia es de origen divino. No es de factura humana. O sea, la iglesia no nace de una persona que un pensador humano. No, la iglesia es de origen divino. Nace en el mismo corazón de Dios. Fíjense que el Señor dice, edificaré mi iglesia. Una cosa que yo noto allí, no dice mis iglesias. Nosotros hablamos de iglesias en plural, ¿verdad? Iglesias. Aquí dice mi iglesia. Quiere decir que la iglesia, hermano, es una. ¿Okay? La iglesia del Señor, podemos decir que tiene como dos enfoques. Hay una iglesia que podemos llamar universal, que no aparece en el Nuevo Testamento esa palabra. Pero hay una iglesia esparcida en el mundo, ¿ok? Invisible, incontable, de muchos hermanos en el mundo que ya han partido, pero que creyeron en el Señor y fueron iglesia también. En todas partes del mundo, esa es la iglesia universal, la que está ahorita activa en el mundo actuando, que no la vemos, pero que está en todas las partes del mundo, es la iglesia universal. Ahí pertenecemos nosotros. Es una iglesia que no podemos verla, es una iglesia que está invisible, pero existe la iglesia local. Entonces, hay iglesia universal y la iglesia local. Esta es la iglesia local. Es visible. Podemos saber cuántos hermanos se reúnen, quiénes son, dónde viven, se puede tocar, es contable. Es una iglesia que podemos llamar iglesia local. No aparece en el Nuevo Testamento esa palabra tampoco, pero nosotros la creamos, pues para eso tenemos una mente. Entonces, la iglesia local es esta. En la iglesia primitiva, hermanos, cuando se fundó, no había iglesia. Es decir, no había templos. Los hermanos se reunían en las casas. Esa era la iglesia. El templo estaba en Jerusalén, pero la primera iglesia, esos hermanos, se hacían en sus casas. Allí se reunía la familia. Por eso fue que tuvo una explosión tan profunda, tan grande, el evangelio en los primeros días. Imaginemos nosotros que hagamos cada uno
una iglesia en nuestra casa. ¿Cuántas personas hay aquí, pastor, en este momento? ¿Cuántas creen ustedes que hay? Hay como 80 personas, ¿verdad? Si cada uno hacemos un culto en nuestra casa, con todo como Dios manda, hermano, aquí no va a caber la gente. Amén. ¿Por qué? Porque esa fue la idea principal. Dios usando la casa de los hermanos. Entonces, esa es la iglesia local, ¿verdad? ¿Qué es una iglesia del Nuevo Testamento? Revisando el Nuevo Testamento, tampoco encontramos una definición clara de qué es una iglesia, pero podemos crearla. Yo la tengo aquí, me perdono. Una iglesia no testamentaria. Tengo aquí que una iglesia neotestamentaria es donde las personas han tenido un encuentro personal con Cristo. Ahí empieza una iglesia, hermano. Una persona que se le ha compartido del Evangelio y la persona abre su corazón a Jesús. Nosotros usamos esa expresión: aceptar a Cristo, abrir mi corazón, hacer profesión de fe, ¿ok? Nacer de nuevo. Esas son las expresiones que utilizamos. Una iglesia neotestamentaria comienza con eso, o con personas que han nacido de nuevo, ¿ok? Luego, esa persona ha decidido dedicar toda su vida, familia, posesiones, trabajo, enfocadas en Jesucristo, enfocadas en Jesús, servirle a Él. Una característica de la iglesia primitiva era que los hermanos estaban totalmente restiados con Jesús, estaban totalmente dedicados a Jesús. En estos tiempos es difícil hacerlo, ¿creen ustedes? Tenemos tantas cosas que hacer, actividades, familia, que eso queda un poquito atrás. Pero esa es una iglesia no testamentaria. Personas que han decidido dedicar su vida a Cristo, ¿verdad? Que comienzan a congregarse en una iglesia local. Esa es otra característica no testamentaria. Hay hermanos que dicen: hermano, yo no necesito ir a ninguna iglesia, porque yo oro en mi casa y eso está bien. Yo mando mis diezmos a una iglesia, eso está bien, pero debe estar en una iglesia visible, hermano. Esa es la iglesia no testamentaria. Una iglesia donde yo pueda estar aprendiendo de mis hermanos y dando de lo que Dios me ha dado. Yo le preguntaría a todos ustedes en esta mañana: ¿dónde están los ministros acá? ¿Dónde están los ministros de la iglesia? Hermano, todos somos ministros. ¿Ok? Todos estamos llamados en una iglesia no testamentaria a ser ministros de Dios. Pablo dijo: cada uno, usted, yo, según el don que ha recibido, ministre a nosotros. Nosotros tenemos la idea confusa, no sé de dónde viene, de que un ministro es solamente un pastor. No, el pastor tiene su responsabilidad, pero en realidad, en general, todos los miembros de la iglesia debemos tener un ministerio. O sea, la iglesia, construyendo los muros, debe esforzarse para que cada hermano tenga un ministerio en la iglesia. Sea infantil, sea de música, sea de finanzas, sea proclamación, pero que le sirva, Señor, en un área. Porque así crece. Cuando los miembros de la iglesia no nos responsabilizamos en un área, hermano, no crecemos. Porque vemos la iglesia muy lejana, vemos las cosas así, como frías. No estamos en la candela. Dios quiere que usted esté en la candela. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una iglesia no testamentaria, hermano. De hermanos que han sido bautizados, el proceso sigue, ¿verdad? Llevados a la iglesia local, se bautizan y se hacen miembros de la iglesia. No sé, pastor, cómo es aquí el asunto de la membresía. No sé si todavía tienen una lista de miembros, ¿usan eso? Hay iglesias que no. Hay iglesias donde usted va, lo hacen miembro sin saber quién es usted, si usted nació de nuevo, si tiene su vida en orden, su matrimonio en orden. No hay nada de eso. O sea, no hay exigencia. Simplemente hazte miembro aquí, ofrenda y listo. No, hermano. Una iglesia no testamentaria debemos cuidarla, ¿verdad? Debemos tener el cuidado de las personas que están llegando a nuestra iglesia.
Por ejemplo, yo acostumbraba en mi iglesia, cuando llegaban hermanos de otras denominaciones, de otras iglesias, yo me sentaba con ellos a compartirles. Mira, aquí en esta iglesia, estas son nuestras formas de vida. Estas son nuestras pautas. Esta es la forma en que nosotros nos manejamos. ¿Para qué? Para que no se dieran falsos entendidos o confusiones. Recuerdo que una vez llegó un hermano que fue casi un pastor en una iglesia y él que nos visitó, pero él quería responsabilidades inmediatas. O sea, él quería entrar en la parte dirigencial de la iglesia. No se puede. Aquí hay estas normas, estas pautas. Entonces, en una iglesia no testamentaria hay principios que regir. Amén. Hay pautas que seguir, bíblicas, no inventadas. Entonces, eso es una iglesia neotestamentaria. Seguimos hablando del punto importante. La iglesia bautistas utilizamos un sistema que llamamos PESCA. Las siglas P-E-S-C-A, PESCA. Creemos que la iglesia, hermanos, debe tener 5 propósitos fundamentales. O sea, eso lo enseñamos en la iglesia bautista. No sé cómo. Revisando el Nuevo Testamento, creemos que la iglesia debe proclamar, evangelizar, pues. Es una función. La iglesia debe enseñar a los que creen formación, o sea, debe ponerlos firmes. Si usted tiene una persona que ha creído en el Señor y usted no lo enseña, no lo afirma, usted está perdiendo mucho tiempo. Usted tiene que afirmarlo en la fe. ¿Afirmarlo en qué? En la doctrina, en los principios bíblicos, en la forma en que se dirige la congregación, todo eso. Enseñanza, de griego didaché. Eso lo enseñamos en la iglesia bautistas. Enseñamos que la iglesia está para servir, tiene una función de servicio para afuera, tanto adentro como afuera. Servicio a la comunidad. Así nació la iglesia primitiva, hermanos. Se ayudaba a la gente en la comunidad. Y la gente admiraba a la iglesia por la ayuda que daban. Pero creían y se agregaban a la iglesia. Es decir, el objetivo no era dar para que vinieran, sino que el poder de Dios los atraía a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? También la iglesia existe para comunión entre creyentes. La palabra comunión, koinonía, no es solamente estar juntos, hermano. No es solamente estar un rato juntos, no. Eso implica más. La koinonía cristiana, aunque no estemos juntos, estamos en unidad. O sea, los hermanos creen que estamos a tener una comunión un rato y pasa y listo. No, la comunión cristiana abarca mucho más. Y la iglesia existe para adorar. Ese es el último propósito. Adoración. Ahora, si usted revisa las iglesias en Cabimas, en Venezuela o en el mundo, cada iglesia le da un énfasis diferente a esto. Hay iglesias que solamente evangelizan. Su función es esa. El pastor y todos están lunes, martes, todo el tiempo hablando de las buenas nuevas. ¿Cómo miden si la iglesia está bien? Por el número de almas que reciban, entre comillas. Entonces hacen ingentes esfuerzos, mucha energía en la proclamación, pero las demás áreas quedan fuera. Yo no sé cómo estará aquí la iglesia cumpliendo esos 5 propósitos de proclamar, evangelizar, enseñar, servir, comunión y adoración. O sea, es muy difícil encontrar en estos tiempos que las 5 áreas sean cubiertas. Que la iglesia tenga un equilibrio en eso. Hay iglesias que solamente adoran. Lo de ellos es música, 3 horas de adoración, de canto y tal. Nada de predicación, nada de enseñanza, sino adoración. Ese es un extremo. La iglesia debe equilibrar, ¿verdad? La iglesia tiene que ser equilibrada en los 5 propósitos que según el Nuevo Testamento tenemos. Vengan conmigo ahora a revisar lo que dice Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, hermanos, está un relato corto
de lo que la iglesia primitiva, con ese nombre que se le colocamos, iglesia primitiva, hacían. Hechos capítulo 2, del versículo 40 en adelante. Por favor, si alguien lo puede leer en voz alta, se pone de pie. ¿Alguien lo puede leer o lo leo yo? Dice así, Hechos 2:40. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Quiénes fueron bautizados? ¿Cuál fue esa palabra? El evangelio, la predicación, la proclamación. Alguien dijo que la iglesia que no proclama, que la iglesia que no evangeliza se seca. La iglesia que no evangeliza se seca. Ellos proclamaban, hermanos, y proclamaban en una persecución férrea. Eso era peligroso, la proclamación allá. Eso era echarse de enemigo al imperio, a muchas personas. Pero proclamaban sin miedo. Dice así, fueron bautizados. Ahí se va cumpliendo el ciclo, ¿verdad? Lo que es una iglesia neotestamentaria. Se añadían aquel día como 3,000. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pastor, ¿aquí caben 3,000 personas? Que no caben 2,000 personas, ¿verdad? Fíjese lo que dice el versículo 42. Esta iglesia era una iglesia con un objetivo claro. Si la iglesia no tiene un objetivo claro, hermanos, nos perdemos. Nos perdemos. Usted no se va a montar en un avión que usted no sepa para dónde va, ¿o sí? Usted va a una parte y compra el pasaje hasta Caracas, voy hasta Caracas. Y ha habido casos en que una persona en los sitios donde se paran los buses, en el Venado, en los restaurantes, iba en un bus para Caracas, pero se montó en un bus que iba para Barinas y se confundió. Y en medio viaje pregunta, bueno, me avisa cuando llegue a Caracas. A Caracas, este no va para Caracas, este va para Barinas. O sea, se montó en el bus equivocado. Hermano, la iglesia debe trazar principios claros de lo que es lo que persigue. Hacia dónde vamos. Esa es función de los dirigentes de la iglesia. Que la gente sepa, los que están acá, cuál es la ruta. ¿Verdad? ¿Cuál es la ruta a seguir? ¿Y cuáles son los métodos para alcanzar eso? Los objetivos. Fíjense que ellos tenían 4 cosas importantes que hacían. Dice, en el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, ¿cuál era esa doctrina? Lo que les enseñaron los apóstoles. Las bases fundamentales de la fe. Perseveraban quiere decir que estaban constantes en eso. No se desalentaban. Hermanos, para nosotros trazar rutas, metas, como está haciendo la iglesia en este momento que está en una situación, vamos a decir, incómoda y de cambio, es importante la perseverancia. La perseverancia les va a ayudar a no desanimarse. Dígale que tiene al lado, no se desanime. Persiste, hermano, persista. Se cuenta que estaba un león en la selva, sediento. Había una sequía tremenda, muchos animales morían en la selva. Y el león tenía más de un día sin tomar agua. Y llegó un momento en que los leones, ellos tienen como un olfato especial, ellos perciben las cosas. Él percibió que había agua cerca. Y después de caminar un día a pleno sol, encontró un pocito allí de agua. Y él fue corriendo a meter el hocico, la boca en el pozo. Y cuando se asomó, vio otro león. Él se asustó, dijo, salió caminando para atrás. Y se asustó. Duró un rato allí a ver si el león se iba. Y como a los 10 minutos volvió.
Y estaba otra vez el león, cuando se asomó estaba la cara del león. Y se asustó. Y volvió para atrás. Ya esperó como media hora. Y como a la media hora, él dijo, bueno, ahora sí voy decidido. Si está ese león, voy a pelear con ese león. Y cuando fue, metió la cabeza en el agua y el león había desaparecido. El león persistió. ¿Cuál es la enseñanza? Que él persistió. Él tuvo firmeza, constancia. Hermano, nos hace mucha falta la constancia, en las cosas, más que todo en la vida de fe. Fíjense que ellos dicen que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando nosotros nos trazamos un proyecto, hermano, nunca es fácil. Dígalo ahí, pastor, eso no es fácil. Son muchas luchas de afuera y son muchas luchas de adentro. Pero qué bueno es que persistamos. Amén. ¿Estás decidido a persistir? Amén. Dios te bendiga. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Ellos perseveraban, dice el versículo 42, en la comunión unos con otros. O sea, hermano, qué importante es la cercanía de nosotros como hermanos. Yo le decía a un pastor hace tiempo que qué importante es que yo como pastor tenga a un hermano pastor solidario, un pana mío, que yo le pueda contar mis cosas. El pastor no le va a contar sus cosas a un hermano que sea de confianza, miembro. Es necesario un pastor, un partner, un partnership, un amigo, un hermano que esté conmigo allí. Y usted, hermana, y usted, hermano, también lo necesita. Esa comunión de contarnos nuestras cosas y de decirle, hermano, mira, te quiero contar esto que me está pasando. Hermana, quiero contarte esto en mi vida privada. Eso es fundamental. Ellos perseveraban en eso. Tenían confianza en sí mismos. ¿Usted tiene confianza en su hermano? ¿Confían sus hermanos en usted? Dice así, el versículo 42. Perseveraban en el partimiento del pan. No sé cómo, me parece que era la cena que hacían. Partimiento del pan. Perseveraban allí. Insistían en eso. ¿Cuántas luchas tendrían estos hermanos para hacerlo? No sé. Pero ellos perseveraban. Y finalmente dice, versículo 42, y en las oraciones. Es decir, una iglesia que se levantaba a orar. Es la oración la clave. Entendieron que la oración cambia las cosas. Como dice una expresión, la oración cambia las cosas, hermano. La oración abre puertas, cierra puertas. Recuerdo la vez que estaba preso Pedro y la iglesia oraba y Pedro apareció en la puerta, ¿verdad? ¿Y qué hicieron los hermanos? Los hermanos se asustaron. Bueno, ¿no? Los hermanos dicen, no puede ser. Estaban orando. Qué bueno que en la situación que tenemos ahorita, hermano, como iglesia, es la oración la que va a cambiar las cosas. Es la oración la que va a hacer que se abra. Es la oración la que va a hacer que, por alguna razón que no entendemos, el Señor nos sacó de acá y llevarnos a otro sitio. Ahora quisiera hablar de qué ofrece hoy a la gente la iglesia restaurando los muros. Es una pregunta fundamental, hermano. Miren, la gente que se acerca a una iglesia anda buscando algo. O sea, la mayoría de la gente sin Dios está vacía. ¿Sabe qué anda buscando la gente, hermano? Ellos andan buscando propósito de vida. O sea, han buscado tanto, han tratado de llenar su vida con cosas, y ellos andan buscando un sentido de vivir. Eso lo debe ofrecer la iglesia. Propósito. Un propósito de vida. Cuando usted llega a Jesucristo, es lo primero que le da a usted, un propósito por el cual vivir. Usted es una persona completamente diferente ya. Usted ha encontrado al Señor de la historia y Él ha cambiado su vida. Por eso es que nosotros los que hemos creído, hermano, si hemos creído en verdad, nadie nos va a apartar de ese camino.
Amén. Nadie nos va a apartar. ¿Qué anda buscando la gente? Cuando la gente anda buscando a alguien que le diga, mira, eres valioso aquí. Tú eres alguien que vale la pena que estés en una iglesia, a eso te ofrecemos. Usted no ve que cuando uno examina las redes, la gente que tiene negocios, que tiene restaurantes, le dice, usted va a encontrar aquí, no busque más, venga acá. Le ofrecemos esto, esto y esto. Los hoteles le dicen, bueno, mira, esto está hecho para usted. Venga acá y vea, compruebe. Tenemos que decirle eso a la gente, hermano. Que la gente vea que aquí no es una religión, sino una relación. Amén. Esa es la iglesia. No es una religión. La iglesia te ofrece un sentido de vida. La iglesia te ofrece una comunidad que va a estar contigo en sustento. Hermano, si actuamos así con la iglesia, con los hermanos que están llegando, con los hermanos, las personas que se convierten en hermanos, la iglesia tiene que crecer. Por lógica humana y lógica espiritual, la iglesia tiene que crecer. Porque ese es el objetivo. ¿Ven? Eso lo ofrece la iglesia. Y finalmente, dice que esta iglesia debería la iglesia entonces debe ser propósito, debe ser un pueblo, una comunidad, y ofrece principios sólidos por los cuales vivir. Ese dilema que se ha formado hoy en día de la cuestión de género, ¿cómo que se llama? Ese asunto de que mujer, hombre, otro sexo. Hermano, la Biblia nos ha dejado a nosotros principios sólidos por los cuales vivir. No que estemos bamboleando con una cosa con otra. No. En la iglesia usted va a encontrar principios sólidos por los cuales vivir. Para la familia, hey, es tu esposa y tus hijos. Ese es lo fundamental. Ahorita se está dando, hermano, un evangelio muy light. Y he conocido a un de líderes evangélicos que la parte de familia está como muy descuidada. Es decir, la familia no tiene el lugar que debe ocupar en el plan de Dios para esa. Hay un líder, no debe ser. Dios ha dejado un proyecto claro con la familia. Y tenemos este principio. Primero Dios en mi vida, luego mi familia. Primero Dios y después mi familia. No me puedo escudar en que estoy atendiendo a la iglesia, que estoy atendiendo mi ministerio. No, primero es la familia, hermano. Y ese es un principio muy claro. Entonces, en la Biblia, usted va a encontrar principios claros por los cuales vivir, que te orientan, que te dan una vida firme y sólida en tu futuro. Ese desastre que estamos viendo hoy en la familia mundial, si la familia creyera realmente en los principios bíblicos, hermanos, no estuviese sucediendo. No estuviese sucediendo. Porque Dios ha puesto muy claramente desde un principio, cuando fundó, una familia. Y eso es algo que se debe respetar. Es más, la iglesia, como tal de Israel, hacía mucho énfasis en esto de la familia. Las familias eran algo que sentaba la pauta de la sociedad. Debemos volver a eso, hermano. Así lo enseña la Biblia. Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Entonces, en conclusión, la iglesia, construyendo los muros, y la iglesia de Dios está colocada, hermanos, como un instrumento de Dios para el rescate de la humanidad. Esa es la función de la iglesia. Nuestra función es función de rescate. Las personas sin Cristo están en perdición. Y Dios ha dejado la iglesia, en su mente la ideó, para que la iglesia lo rescate. ¿Cuáles son los métodos? La iglesia tiene que crear. Los propósitos ya están. La iglesia crea los métodos, las formas, dependiendo del sector, dependiendo de la ciudad, dependiendo de la idiosincrasia, pero esa es función de la iglesia y es función del liderazgo. Que Dios bendiga a nuestra iglesia, hermanos,